Muy bien, pues estamos en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Estamos llegando ya, como quien dice, a la recta final. Los próximos capítulos, es más, este capítulo del 33 tiene un poco más, pero los próximos capítulos desde el 34 y hasta el 40 son cosas que vamos a estar repitiendo, que ya hemos visto de hecho en los capítulos anteriores. Durante estos capítulos que vamos a estar viendo, vamos a leer mucho de lo que el libro de Éxodo dice. Vamos a hacer un que otro comentario entre lo que vamos a estar leyendo, pero no vamos a tener un estudio así muy profundizado, porque ya la mayoría de lo que vamos a leer en estos próximos capítulos ya lo hemos visto con lujo de detalle en los capítulos anteriores. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas. Vamos a terminar el libro de Éxodo, vamos a hacer un estudio rápido de Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, nada más para ver el trasfondo de los libros, y luego vamos a entrar de lleno al libro de Josué para seguir con la historia de Israel, básicamente hasta donde entraron a la tierra prometida, tomaron posesión de ella y lo que pasó durante ese tiempo. Entonces, esta noche, Éxodo capítulo 33. Si ustedes se acuerdan, la última vez que estuvimos juntos, Moisés había intercedido por el pueblo que se había vuelto a la idolatría, porque él se había tardado demasiado en el monte Sinaí, y ellos le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera dioses. Tomó todas las aretes que traían puestos de oro y confeccionó un becerro de oro que llamó el Señor, lo llamó Jehová de hecho, y les dijo: estos son sus dioses. Dios se enojó mucho, quería acabar con todo el pueblo de Israel. Moisés intervino, ¿verdad? Fue el intercesor delante de Dios por ellos en 2 ocasiones en esos pasajes que leímos. Y ahora el Señor va, después de haber dejado que Él intercediera y después de haber hecho a un lado ese sentimiento de querer acabar con el pueblo de Israel, ahora va a empezar a darle las instrucciones finales a Moisés de lo que tiene que hacer. Ahí en Éxodo 33, comenzando con el versículo 1, dice: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de aquí con el pueblo que, noten que dice, sacaste de Egipto, y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije: se las daré a tu descendencia. Este versículo tiene muchísima historia nada más en este primer versículo. Podríamos desenvolver muchísimas cosas que hablan de la fidelidad de Dios, pero simplemente queremos recordar lo que el Señor mismo le está diciendo aquí a Moisés. Le está diciendo que Él fue el que sacó a los israelitas de Egipto, Moisés, porque Él fue su líder, Él fue su libertador, aunque en realidad Dios fue el que los sacó, todos lo sabemos. Y les dice: llévalos a la tierra que prometí darles. Y noten, dice Abraham, Isaac y Jacob. Sí, Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas del pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros con los que Dios se puso en contacto. Ellos fueron los primeros a los que les habló. Ellos fueron a los que les dio la promesa de que la tierra de Canaán les iba a ser dada a ellos y a su descendencia. Obviamente para este tiempo ya Abraham no existe, ya ha muerto. Para este tiempo Isaac también ha muerto. Jacob también ha muerto. Muchos de los hijos de ellos también habían muerto, los patriarcas de las 12 tribus originales, después de 400 años en la tierra de Egipto sirviendo a los egipcios. Y ahora esta es una nueva generación. Esta es una generación que surgió, que nació cuando todavía estaban en el cautiverio. Pero noten aquí la fidelidad de Dios a la promesa que les hizo a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Les prometió que les iba a dar esta tierra a su descendencia. Y esta es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y está todavía cumpliendo con su promesa. Esto es gigantesco para nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, porque muchas de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir que se las hizo a Israel. Muchas de ellas se cumplieron ya, otras todavía estaban por cumplirse, y hay otras todavía más que están por cumplirse, y muchas de ellas son transferidas a nosotros porque tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con el Cristo, tienen que ver con el ungido de Dios que iba a venir a morir para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Iba a ser el Cordero, el Cordero Pascual, ¿verdad? Que fue representado en el capítulo 12 del libro de Éxodo, y está todavía por cumplirse muchas de esas promesas. Entonces esto es importante para nosotros, porque eso nos deja saber que Dios es fiel, que va a ser fiel hasta el final, y que todo lo que nos ha dicho en su palabra es digno de tener confianza.
De hecho, fíjense nada más, a Abraham, Isaac y Jacob les habló muchísimos años antes y les dio esta promesa de que les iba a dar la tierra. Por ejemplo, a Abraham le dio esta promesa en Génesis capítulo 12 y el versículo 7. En Génesis capítulo 12 y el versículo 7 nos dice que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, desde el libro de Génesis, desde el capítulo 12, cientos de años antes le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra. Y ahora Dios está diciendo a Moisés: lleva a este pueblo a la tierra que yo le prometí a Abraham que les iba a dar. En Génesis capítulo 26 y el versículo 3, aquí Dios le está hablando a Isaac. Y le dice: habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Entonces le hizo el juramento a Abraham, le hizo el juramento a Isaac ahora, ¿sí? Y de nuevo, ahora al pueblo que Moisés sacó de la esclavitud en Egipto, ahora esto va a empezar a cumplirse. En Génesis 28 y el versículo 13, aquí Dios está hablándole a Jacob y le dice: en lo alto de la escalera, Jacob estaba viendo al Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Una vez más, generación tras generación tras generación, el Señor dando la promesa, reiterando que lo que Él había dicho iba a cumplirse. Y de nuevo, esto debe ser de gran ánimo para nosotros, porque en el Nuevo Testamento también se nos dice que Dios va a cumplir sus promesas a nosotros y que debemos de aferrarnos a lo que Él nos ha propuesto, porque Él es fiel, Él no cambia, Él nunca... Bueno, vamos a leerlo. En Hebreos capítulo 6, comenzando con el versículo 13, el escritor a los hebreos les dice lo siguiente: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, noten, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y en el versículo 15 dice: y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora, quédense ahí, recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sí? Al decir que recibió lo que Dios le había prometido, lo recibió porque su descendencia lo recibió. Lo recibió porque Dios fue fiel y le dio a su descendencia lo que le había prometido a él. Esa era la promesa, de que su descendencia iba a ocupar la tierra de Canaán, iba a ocupar la tierra prometida. Y Abraham recibió el cumplimiento de esa promesa. Y en el versículo 16 de Hebreos 6 dice: cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Noten lo que dice aquí: cuando alguien jura, jura por alguien superior a sí mismo. ¿Pero quién es superior a Dios? Absolutamente nadie. Entonces, como se nos dice al principio, Dios juró por sí mismo porque no había nadie más por quien jurar. No había nadie más a quien nombrar como testigo del juramento. Entonces Él juró por sí mismo, por su mismo nombre, poniendo su nombre en tela de juicio de que iba a cumplir esto. En el versículo 17 de Hebreos 6 sigue diciendo: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos ahora nosotros, los que hemos creído en Dios por medio de Jesucristo, tengamos ahora un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. ¿Se fijan? A los que nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto.
¿Qué quiere decir aferrarse? Quiere decir que nos agarramos de ella, quiere decir que nos asimos de ella y no la soltamos. No importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa qué esté pasando, no importa qué sea lo que vemos alrededor del mundo, no importa qué sea que vemos que está sucediendo en el ambiente político, o no importa qué esté sucediendo en nuestra familia, no importa, porque las cosas, los propósitos de Dios no cambian, y porque Dios no puede mentir, podemos tener un sólido consuelo todos los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. ¿Cuál es la esperanza que se nos ha propuesto? Que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Que creamos en el Señor Jesucristo y tendremos vida eterna. Que creamos en el Señor Jesucristo y Él va a llevarnos al cielo con Él, porque Él, como nos dijo antes de irse de nuevo al cielo, está preparando un lugar para nosotros. Pero tenemos que aferrarnos. Y la pregunta hoy es, ¿estamos aferrados a Él? ¿Estamos tan agarrados a Él que en ninguna circunstancia, ninguna situación, nada que pase nos va a hacer que nos soltemos de Él? Porque eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob murieron, pero murieron aferrados a la promesa. Y ahora vemos que Dios está cumpliendo esa promesa que les hizo 400, 500 años después. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y aunque vimos que Abraham, Isaac y Jacob en algunas ocasiones no fueron fieles, les faltó fe, dudaron, quisieron usar sus propios medios y artimañas, por así llamarlas, para salvarse, para librarse de los peligros que estaban afrontando. De todas maneras, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ese debe ser un gran consuelo para nosotros, porque a veces nosotros también nos falta fe, ¿no es cierto? A nosotros a veces también somos propensos a ser infieles. Nosotros también somos propensos a querer tomar las cosas con nuestras propias fuerzas y hacerlas como a nosotros se nos hace que debemos hacerlas. Pero debemos de tener esa confianza de que Dios es fiel. En el versículo 2 de Éxodo 33 sigue diciendo: yo enviaré a un ángel para que vaya delante de ti, y expulsaré a los cananeos y a los amorreos, a los hititas y a los fereceos, a los givitas y a los jebuseos. Hablamos acerca de los jebuseos en nuestro estudio de segunda de Samuel. ¿Se acuerdan? Jebuseos eran los que tenían el control de Jerusalén, a los cuales David derrotó para quitarles Jerusalén, la que se volvió la ciudad del rey. Versículo 3: esa tierra, la tierra prometida, la tierra donde los voy a llevar, fluye leche y miel. Fluye leche y miel. Sí, lo que quiere decir que la tierra donde el Señor los quería llevar era una tierra buena. ¿Sí? En donde tendrían todo lo que iban a necesitar para poder vivir una vida tranquila. Eso es lo que significa leche y miel, ¿sí? Que iban a tener todo lo que iban a necesitar, no les iba a faltar absolutamente nada, ¿sí? Les está anticipando, les está diciendo: la tierra a los que los voy a llevar es una buena tierra. O sea, que es como los anticipos que tenemos nosotros en la palabra de Dios acerca de lo que el cielo va a ser. ¿Qué se nos dice que va a ser el cielo? Va a estar pavimentado con calles de oro. Ahí va a estar la presencia del Señor. Va a haber árboles frutales a los dos lados de un río que se nos menciona en el libro de Apocalipsis, que dan 12 frutos diferentes 12 veces al año. Digo, pónganse a pensar en eso, ¿ok? Va a haber barbecue, ¿verdad? Tiene que haber barbecue. A Dios le encanta el barbecue. Okay. Y vamos a poder comer y no vamos a engordar. Okay. Va a estar la presencia de nuestro Dios ahí, va a estar la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí. Lo vamos a ver a Él cara a cara. Todo eso nos da un anticipo de lo que va a ser el cielo cuando lleguemos ahí. Y así como ellos, me imagino que han de haber pensado: oh, leche y miel. Se imaginaban a cabras gordas, vacas gordas que daban leche en abundancia. Se imaginaban panales de miel en cada árbol. Se imaginaban que nunca les iba a faltar absolutamente nada. Esa es la misma imagen que Dios nos da a nosotros en el Nuevo Testamento de lo que va a ser el cielo. Es una buena tierra. Es una tierra donde va a haber abundancia. Es una tierra donde va a haber felicidad, ¿sí? Pero noten también lo que les dice ahí mismo: pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino.
Sigan ustedes. Primero les dice, los voy a llevar a esta gran tierra. Los voy a llevar a esta tierra que fluye leche y miel. Pero ¿saben qué? Yo no voy a ir. Y cuando habla de contigo en el singular, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. No está refiriéndose a Moisés nada más. Está refiriéndose a todo el pueblo de Israel. Por eso dice, porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino. Los israelitas habían probado que eran un pueblo terco, que eran un pueblo obstinado, que eran un pueblo de doble corazón, que hoy podían decirle al Señor, todo lo que el Señor diga lo vamos a hacer. Y luego algo pasaba, se sentían amenazados, sentían que Dios no estaba con ellos, y luego tentaban a Dios diciendo cosas como, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Tentaban a Dios diciendo cosas como, ¿para qué nos trajiste al desierto para morirnos aquí? ¿Que no había tumbas en Egipto en donde nos podrías dejar morir en paz? No se ponían a pensar que habían sido esclavos en Egipto. No se ponían a pensar que habían sido oprimidos en Egipto, que la vida que habían vivido en Egipto no era una buena vida. Pero le dejaban que las circunstancias voltearan su corazón en contra de Dios, dejaban que las circunstancias cambiaran su manera de pensar acerca de Dios y no se aferraban a Él. Aquí es como que Dios estaba pensando que si Él iba con ellos, iba a llegar el momento en el que su justicia y santidad iban a llevarlo a no soportar más la desobediencia de Israel, e iba a llevarlo a acabar con ellos. Y para no tener que destruirlo, prefería decirles, no voy a ir contigo, no voy a estar con ustedes. ¿Sí? Yo creo que eso es un comentario muy triste acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios lo había escogido a ese pueblo, había escogido a Abraham, Isaac y Jacob, y por ende al pueblo de Israel para manifestar su gracia, su misericordia, su bondad, su santidad, su perfección, su justicia al resto del mundo. ¿Sí? Pero era tan obstinado, eran tan tercos que dice, ¿sabes qué? Yo no voy con ustedes porque no vaya a ser que en una de esas tenga que agarrarlos a coscorrones y se tenga que hacer algo con ustedes que no quiero hacer. ¿Saben qué, mis hermanos? La palabra de Dios nos dice, y lo he dicho muchas veces, el Señor es el mismo ayer, hoy y ¿por cuánto tiempo? Por siempre. ¿Ustedes no creen que a veces Dios nos deja en paz? ¿Ustedes no creen que a veces Dios deja de intervenir en nuestras vidas? ¿Ustedes no creen que a veces Dios simplemente dice, mejor los voy a dejar solos? Porque si me quedo padres de familia, con adolescentes especialmente, ¿alguna vez no les han sacado tanto el tapón que deciden mejor dejarlos en su cuarto, mejor dejarlos solos? Porque si se quedan ahí un momento más para escuchar lo que les están diciendo, para ver lo que están haciendo, los van a agarrar y les van a poner un buen cachetadón. Yo sé que saben de lo que estoy hablando. Sí, a veces Dios, yo creo que también nos deja, ahora sí, a la buena de Dios. Eso es lo que quieres, ok, hazlo. Eso es lo que es, ok, hazlo. Si yo me quedo aquí, trato de corregirte, puede ser que te sobrecorrija y Dios no quiere hacer eso. Dios tiene un corazón demasiado tierno para con su pueblo para hacer eso. Ahora, Dios estaba haciendo dos cosas aquí. Una, le estaba advirtiendo, le estaba dejando saber a Israel que Él lo conocía su corazón. Sabían dónde estaban, sabían dónde se encontraban, sabía que Él sabía que en un momento iban a dejarlo, en un momento iban a buscar dioses ajenos, en cualquier momento iban a desobedecer los mandamientos que dijeron que siempre iban a cumplir. Pero también esta es otra manera que Dios está usando para retar a Moisés y retar al pueblo. ¿Para retarlo para qué? Dios les dijo, noten, que podrían tener la tierra prometida. No les dijo que les iba a quitar la tierra prometida. No les dijo que no iban a poseer la tierra prometida. Dios les dijo que iban a tener la tierra prometida, pero que Él no permanecería con ellos de una manera íntima y personal. Eso era lo que les estaba diciendo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que ellos examinaran su propio corazón, con el propósito de que ellos se dieran cuenta en realidad en qué posición tenían a Dios en sus vidas, para que ellos se dieran cuenta si en realidad estaban dispuestos a comprometerse con Dios hasta el punto que Él deseaba que ellos se comprometieran o no.
Porque escuchen esto, si ellos hubieran estado de acuerdo con el arreglo ese, ok, entonces sí nos vas a dar la tierra prometida, sí. Ok, pero tú no vas a ir con nosotros. No, porque a lo mejor tengo que partirlos con un rayo si se siguen portando como están. Y ellos dicen, ok, de todas maneras vamos a tener la tierra prometida. Tú nos lo prometiste, gracias Señor por ser tan fiel con nosotros y mientras tenga la tierra prometida, mientras tenga la garantía de que voy a entrar a la tierra prometida, entonces si vas con nosotros o no, en realidad no, ¿verdad? Como el rey Ezequías, ¿se acuerdan del rey Ezequías? Cuando el Señor le dijo que pusiera su casa en orden y se puso a llorar como niña. Ay Señor, yo soy el único que te obedece, siempre he seguido tus estatutos. ¿Por qué me quieres matar? Y se volteó contra la pared y se puso a chillar como niña. El Señor le dijo, ok, te voy a dar 15 años más, pero después de esos 15 años el pueblo de Israel va a sufrir. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequías? Cuando menos mientras yo viva todo va a estar bien. ¿Sí? Si los judíos, si los israelitas hubieran dicho aquí, ok, de todas maneras vamos a tener la tierra prometida, pero tú no vas a ir con nosotros, pero todos vamos a tener, ok. ¿Qué hubieran estado diciendo con eso? ¿Se han dado cuenta ustedes que hay muchos cristianos así? Ok, quiere decir que puedo pecar y luego inmediatamente me arrepiento y Dios me perdona. Sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Quiere decir que puedo pecar y siempre y cuando me arrepienta antes de morirme, Dios me va a dejar entrar al cielo. Sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ok, déjame entender bien. ¿Puedo cometer adulterio y luego pedirle perdón a Dios y me va a perdonar y me va a dejar entrar en el cielo? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo alguien que dice, me voy a aventar entonces? ¿Qué le está diciendo a Dios con ese comportamiento? ¿En realidad le importa a Dios? ¿Le importa lo que Dios piense acerca del adulterio? ¿Le importa lo que la palabra de Dios dice? O la persona que se quiere divorciar de su cónyuge. Entonces, me puedo divorciar y de todas maneras Dios me va a perdonar y me va a dejar entrar al cielo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice muy claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces quiere decir que lo puedo hacer y de todas maneras voy a entrar al cielo. Pastor, quiero que me aclare eso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que Dios quiere, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Bueno. ¿Se fijan ustedes? Eso era lo que estaba delante de estas personas. Los voy a dejar entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Ok. Si hubieran dicho eso ellos, ¿sí? Hubieran dicho, Dios, en realidad tú no nos importas. Lo que nos importa son tus bendiciones. Lo que nos importa es lo que nos puedas dar. Lo que nos importa es lo que podamos obtener de ti. Lo que nos importa es saber que aunque pasemos de panzazo, vamos a pasar de todas formas. Esa no es una manera de, creo yo, puedo estar equivocado, pero eso no es una manera de agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Enviar a su Hijo a morir en la cruz como murió, a ser castigado como fue castigado por pecados que Él no cometió. Y decir, bueno, pues al cabo que la sangre de Cristo. Eso es pisotear la gracia de Dios. Eso es pisotear la cruz de Cristo. ¿Sí? Pero si ellos decían, Señor, necesitamos tu presencia. Sin ti hubiéramos muerto en cuanto salimos de Egipto, porque los egipcios nos hubieran alcanzado y nos hubieran dado muerte a todos. Pero tú abriste el mar rojo delante de nosotros y pudimos pasar por tierra seca. Y los egipcios murieron en el mar. Señor, te necesitamos. Porque cuando cruzamos el mar rojo llegamos al punto en el que ya no teníamos agua y el agua que encontramos era agua amarga. Pero tú le dijiste a Moisés que tomara aquel árbol y lo echara en el pozo del agua y el agua se endulzó. Te necesitamos.
Señor, porque cuando tuvimos hambre y no teníamos pan, tú nos diste pan del cielo, hiciste que lloviera maná y nos diste lo suficiente para que todos comiéramos y para que nadie le faltara y a nadie le sobrara. Señor, te necesitamos. Señor, si tú nos dejas, la tierra prometida no va a ser la tierra prometida si tú no nos llevas. Esa es otra historia, ¿no es cierto? Esa es otra historia. ¿Y saben qué? El que ellos no quisieran ir, como vamos a ver más adelante, el que ellos se entristecieran por la noticia que Dios les estaba dando, esta era una buena señal, porque este era el primer paso para la restauración y el avivamiento del pueblo de Israel. Sí. Noten ahí en el versículo 4 de Éxodo 33, dice: cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que el Señor le había dicho a Moisés: diles a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañara en cualquier momento, podría acabar con ustedes. Así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Noten, los hijos de Israel se quitaron sus joyas. La Biblia Reina Valera 1960 dice sus atavíos, ¿sí? El pueblo demostró así, quitándose todos estos ornamentos, todos estos adornos externos, mostró así su arrepentimiento y su luto, ¿sí? Al no ponerse esas joyas. ¿Saben por qué? Porque las joyas pueden simbolizar los actos externos de religiosidad con los que ellos pudieran adornarse, con los que nosotros mismos nos podemos adornar para aparentar que somos personas piadosas. Esas serían nuestras joyas hoy. Esos actos religiosos, esas cosas que entre comillas hacemos por Dios, esas cosas que entre comillas hacemos en la iglesia, esas cosas que entre comillas hacemos para que la gente nos vea y diga: oh, esa persona que piadosa es. Mira cómo sirve, mira cómo habla, mira cómo se comporta aquí en la iglesia. Pero ¿cómo se comporta en casa? ¿Cómo se comporta en el trabajo? ¿Cómo le habla a su familia? ¿Cómo les habla a sus amigos? Sí. Se quitaron las joyas. ¿Saben qué? Ellos sabían que este no era el tiempo para decorar lo externo. Era el tiempo para traer un corazón correcto delante de Dios. Y este es el segundo paso hacia una restauración y avivamiento espiritual en Israel. El primero era darse cuenta que necesitaban a Dios. El primero era darse cuenta que no necesitaban toda la religiosidad que podían practicar, necesitaban entregar su corazón. Entregar su corazón es el segundo. Una sugerencia: yo no soy Dios para mandarlo, pero como pastor puedo decir esto es lo que la palabra de Dios dice. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que necesitamos un avivamiento en la iglesia, ¿no es cierto? Y comienzo con la iglesia porque necesitamos un avivamiento en la iglesia, ¿sí? Miren a su alrededor. Necesitamos que la iglesia se avive para que la iglesia como una entidad viva pueda ser atractiva a las personas que todavía no conocen a Cristo y quieran, al ver a los cristianos, la vida que llevan y las bendiciones que reciben y las vidas cambiadas por el Espíritu Santo, al ver eso, quieran ellos también venir a ver cómo pueden ellos recibir esas mismas bendiciones, sus vidas sean cambiadas, sus vidas sean tocadas por el Señor. Necesitamos un avivamiento en la iglesia entonces, pero también necesitamos un avivamiento en nuestra ciudad. Necesitamos un avivamiento en nuestras escuelas, necesitamos un avivamiento en este país, necesitamos un avivamiento en México, necesitamos un avivamiento. El mundo necesita un avivamiento. Pero hay ciertas cosas que la iglesia, la esposa de Dios, tiene que hacer para que pueda haber ese avivamiento dentro de la iglesia y que de ese avivamiento, que la iglesia sea el epicentro de ese avivamiento y así se esparza a sus alrededores, hacia la ciudad, hacia el estado, hacia el país, etcétera.
Y si en verdad queremos ver un avivamiento espiritual verdadero, ¿sí?, tenemos que dejar de buscar las cosas que son producidas por el emocionalismo. Tenemos que dejar las cosas que nos llevan a un momento de euforia espiritual inclusive. Porque hay muchas cosas muy espirituales que no sirven para tocar el corazón, que no sirven para transformar, que no sirven para cambiar la manera de pensar, que no sirven para ver a Dios en toda su esplendor. Todas esas cosas no nos llevan ante la presencia misma de Dios, porque tenemos una visión equivocada de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué es Dios. Y entonces tenemos que buscar nosotros también quitarnos nuestras joyas, quitar todas esas cosas religiosas con las que nos adornamos para aparentar que somos algo que no somos. Es como la gente, ¿no?, que quiere aparentar lo que no es y va y compra unos aretotes de cubic zirconia, ¿verdad? Esos que brillan, ¿verdad? Y cuando les preguntan, son diamantes. Son diamantes, ¿verdad? Así nuestros actos religiosos a veces pensamos que son diamantes, pero no son. Son falsas demostraciones de devoción a Dios que no tienen ningún provecho. Entonces tenemos que volver de nuevo al centro de lo que es la persona de Dios, ese Dios que por el poder de su Espíritu Santo nos toca y nos transforma y nos cambia y nos da una nueva manera de pensar y nos da un corazón de carne y no de piedra. Y las cosas que hacemos ya no son por religiosidad, ya no son por la religión que queremos manifestar, son por amor a nuestro Señor que ha hecho tanto por nosotros. Versículo 6 de Éxodo 33 sigue diciendo: y así, desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó, noten, lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Noten por favor lo que Moisés hizo aquí. ¿Se acuerdan? El tabernáculo de reunión era el lugar en donde Dios había establecido que Él se iba a reunir con su pueblo. Era el lugar en donde Dios había dicho que Él iba a estar sentado sobre los querubines, ¿verdad?, que era el propiciatorio. Y ahí era en donde se iba a encontrar con el hombre. Ahí es en donde se iba a encontrar con Moisés, con el sumo sacerdote que tenía que entrar con la sangre del sacrificio. Ahí de ahí les iba a hablar. Pero noten que Moisés pone el tabernáculo lejos del campamento. Esto quiere decir que cualquiera que en realidad buscara al Señor tenía que salir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y al hacer que el lugar de adoración estuviera fuera del campamento, Moisés lo que estaba haciendo era una manera de ver claramente, ¿sí?, quién en realidad quería acercarse a Dios y quién no. Porque el que quisiera hablar con Dios, el que quisiera escuchar la voz de Dios, el que quisiera tener comunión con Dios, el que quisiera estar cerca de Dios, ¿qué iba a tener que hacer? Iba a tener que salir de su tienda y caminar hasta donde estaba el tabernáculo. Cuando Moisés colocó entonces el tabernáculo de reunión temporal fuera del campamento, eso tenía la intención de que cualquiera que quisiera buscar a Dios se debía separar del resto del pueblo y debía ir a buscar el rostro de Dios. ¿Saben qué? Esto es lo que quiere decir santos. Esto es lo que quiere decir cuando se nos dice que somos santos. Estamos separados, nos separamos. Cuando venimos a la iglesia nos estamos separando del mundo, nos estamos separando inclusive de nuestra familia. Si nuestra familia no viene con nosotros, nos estamos separando de todas las cosas que pudieran influir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, para no ver a Dios como Él es. Y estamos viniendo a dedicarnos a buscar su rostro. Estamos viniendo a dedicarnos a levantar nuestras voces y nuestras manos y nuestros corazones en adoración a Él. Estamos aquí para encontrarnos con Él y buscar escuchar su voz y buscar ser tocados por Él. Estamos separándonos de todo lo que pudiera de alguna manera influenciarnos para no escuchar su voz. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué vamos a la iglesia? Hombre, Dios está en todos lados, ¿no es cierto?
Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Pero saben que cuando venimos a la iglesia y separamos este tiempo única y exclusivamente para buscar a Dios, nuestra alma se fortalece, nuestra alma es alimentada, nuestra alma se goza, nuestro espíritu se goza porque estamos todos juntos en la presencia del Señor. ¿Sí? Y esto es lo que sucede cuando el Señor empieza, el Espíritu Santo de Dios empieza a lidiar con nosotros. ¿Sí? Nos comenzamos a separar de aquello que no conduce a una relación personal e íntima con Dios y buscamos estar con Él y entre quienes nos ayudan a acercarnos más a Él. Sí. Yo me acuerdo cuando todavía no era pastor, pero era líder de uno de nuestros grupos de hogar. Cómo me encantaban los viernes, me fascinaban los viernes. Sí, porque todo el mundo llevaba diferentes cosas que comer, ¿verdad? Y salía del trabajo bien hambreado y todo eso. Entonces, sí, porque íbamos a pasarnos todos en compañerismo hasta altas horas de la noche y todo eso. Pero el hecho de poder llegar y sentarnos y cantarle al Señor en un ambiente en el que estábamos todos cerquita ahí en la sala de la casa en la que nos reuníamos mientras nuestros hijos jugaban y se les enseñaba una historia bíblica en una recámara contigua a la sala y levantábamos nuestras voces y orábamos los unos por los otros y estudiábamos la palabra de Dios. Todo ello me hacía sentirme que estaba más cerca de Dios todavía. Y por eso cuando nos reunimos aquí, cuando venimos a la iglesia y nos reunimos para alabarlo todos juntos y cantarle a Él y levantar nuestras manos y levantar nuestro corazón a Él, tiene algo especial, algo que no podemos lograr a veces por nosotros mismos. Yo me tengo que levantar bien temprano y gracias a Dios que en mi casa yo soy el mañanero. Todos los demás duermen, pero duermen. Es que puedo levantarme a las 5 o 6 de la mañana, irme a la sala, poner un cojín enfrente del sillón, arrodillarme a orar por un rato, abrir la palabra de Dios y con una tacita de café, el Señor y yo ahí, Él no toma café, yo sí. Platicar el uno con el otro. Yo le oro a Él y le digo todo lo que me está pasando, abro la Biblia y Él me habla a mí acerca de lo que debo hacer. Sí, me enseña. Sí, todo eso se puede lograr, pero a veces nos ocupamos demasiado, ¿verdad? No levanten la mano, pero ¿quién hace más de una semana que no ha levantado su Biblia en casa para leer una sola página? ¿Cuándo fue la última vez que se postraron de rodillas a orar una buena media hora en casa? ¿Cuándo fue la última vez que no les importó quién estaba, simplemente con manos alzadas alabaron al Señor? Sí, todo eso, esto nos da la oportunidad de hacerlo cada vez que nos reunimos. Sí, y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza a lidiar con nosotros, comenzamos a separarnos de aquello que no conduce a una relación personal e íntima con Dios y de nuevo buscamos estar en su presencia con quienes nos ayudan a acercarnos más a Él. Ahora debo de aclarar algo, no lo hacemos con una actitud farisaica, ¿sí? Como para decir yo soy más santo que todos ustedes o yo soy más santo que todos los demás. No. Pero lo hacemos porque empezamos a sentir una carga por la gloria de Dios. Empezamos a sentir hambre por su gloria, por su presencia. Empezamos a sentir una carga por la iglesia y el estado en el que la iglesia se encuentra. De nuevo necesitamos un avivamiento. Y entonces es cuando sentimos y escuchamos la voz de Dios que nos llama a una consagración total a Dios. ¿Sí? Y cuando venimos a la iglesia tenemos que buscar escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahorita? ¿Qué me está hablando a mí ahorita? ¿Qué está hablando a mi corazón? ¿Qué está viendo en mi vida? Y me está diciendo ahorita que debería hacer o dejar de hacer para yo poder acercarme más a Él. Sí.
Y eso es para lo que venimos y buscamos. Entonces, cuando sentimos eso, buscamos consagrarnos totalmente al Señor. Y nosotros mismos, de nuevo, buscamos estar entre aquellos que como nosotros han sido llamados a una consagración total a Dios. Salimos del servicio del domingo en la mañana, el domingo, el primer servicio, y venía caminando yo por aquí, por el patio, y un joven me detuvo, que no va allá, viene aquí, pero que tiene amigos que van allá, y viene y me dice: pastor, fulano de tal me dijo que su mensaje que escuchó allá habló a su corazón hoy. Eso es lo que todos debemos de buscar hacer, eso es lo que todos debemos de poder hacer. Salir de aquí y decirnos: ¿sabes qué? ¿Qué te dijo el Señor a ti en particular hoy? ¿Qué te habló a ti el Señor hoy? ¿Qué te enseñó a ti acerca de Él, de su carácter, de ti mismo? Sí. Debemos entonces de darnos a la búsqueda de Dios. Venimos aquí, pero venimos a buscar a Dios. Nos encanta el pan dulce y el café después, ¿verdad? Nos encanta la plática, nos encanta el compañerismo, nos encanta todo eso. Pero la razón principal de venir es porque venimos a buscar a Dios, ser tocados por Él, que nos hable. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 55, en los versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar. ¿Cómo? Con generosidad. Es generoso con su perdón el Señor. Es generoso con nosotros cuando lo buscamos. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, que el que viene a Dios tiene primeramente que creer que Él existe, ¿verdad? Y también tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Creemos que Él nos va a galardonar porque lo venimos a buscar. Creemos que Él nos va a bendecir porque lo venimos a buscar. Creemos que Él nos va a hablar porque lo venimos a buscar. O venimos nada más a exhibir nuestras joyas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Si fuera negrito diría: Can I get a witness here? Amen, yes. Sí. Porque esa es la razón de estar aquí. ¿Sí? Busquen en sus Biblias, no puedo pronunciar la E. Busquen en sus Biblias, en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Los versículos 19 al 25. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Contemporánea, va a ser un poco diferente a la suya, pero no cambia mucho. Hebreos 10, 19 al 25 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Noten lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Vamos a quitarnos las joyas. Vamos a quitarnos toda la religiosidad que se nos pega. Vamos a quitar todas esas cosas que nos hace parecer piadosos, y vamos a acercarnos para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, para que Él nos santifique, para que Él nos dé un corazón sincero. Pero tenemos que acercarnos con la plena seguridad de fe, de nuevo, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Versículo 23, noten lo que dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Estamos profesando esta esperanza, decimos que tenemos esta esperanza. Entonces mantengámosla firme y sin fluctuar, porque fiel es ¿quién? El que prometió. Versículo 24 dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
¿Cuántos de ustedes fueron a mi casa esta semana pasada? Levanten la mano. ¿A cuántas de sus casas fui yo esta semana? Levanten la mano. ¿Sí, vean, ustedes no pudieron estimularme a mí, sí, al amor y a las buenas obras porque no me vieron durante la semana? Pero aquí me pueden estimular hacia el amor y las buenas obras. Aquí yo estoy tratando por la palabra de Dios de estimularlos hacia el amor y las buenas obras. Aquí es donde sucede. Aquí es donde pasa. Y cuando nos encontramos los unos con los otros por casualidad o porque lo planeamos y tenemos comunión los unos con los otros fuera de aquí, tenemos que estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué cambios ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha tocado Dios esta semana? ¿Has leído las escrituras esta semana? ¿Qué leíste? Cuéntame, ¿qué te habló Dios? ¿Por qué estás orando tú para yo ayudarte a orar también por ello? ¿Se fijan de lo que estoy hablando aquí? Y luego noten lo que dice el versículo 25. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día del Señor. Está hablando de la venida de Cristo. Entonces tenemos que congregarnos, ¿sí? Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo, sino que tenemos que seguirnos congregando para animarnos los unos a los otros. Porque vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque vemos lo que está pasando en el mundo, porque vemos lo que está pasando en las familias, porque vemos lo que está pasando en las escuelas, porque vemos lo que está pasando en los trabajos, porque vemos todas las cosas que están patas para arriba y tenemos que ponerlas como deben estar. Y la única forma en la que lo podemos hacer, iglesia, es si nosotros como familia recibimos la palabra de Dios, la ponemos por práctica en nuestras vidas y nos damos a la tarea de vivirla delante de los incrédulos. Para ello tenemos que buscar a Dios. Y de vez en cuando tenemos que ir al tabernáculo para estar en su misma presencia. ¿Sí? Eso era lo que Moisés quería hacer al poner el tabernáculo fuera del campamento. En el versículo 8 de Éxodo 33 seguimos leyendo y vamos a leer una buena porción aquí. Dice, cada vez que Moisés iba al tabernáculo, noten, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaban cada uno, noten, e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero noten, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Se fijan, la gente cuando miraban que Moisés iba hacia el tabernáculo, salía de sus tiendas, se ponía a las tiendas, a las puertas de sus tiendas. Me imagino que salían con toda la familia a ver lo que pasaba cuando Moisés iba al tabernáculo. Cuando miraban que la nube que manifestaba o que simbolizaba la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, se postraban a adorar a Dios. Nosotros no tenemos un tabernáculo que podamos ver desde la puerta de nuestra casa. Sí, aquí es en donde venimos y nos postramos y adoramos a Dios. Y noten, Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Qué hermoso corazón, ¿no creen? Qué hermoso corazón. El no querer estar lejos de la presencia de Dios. El anhelar estar siempre en su presencia. Me acuerdo cuando era chamaco, íbamos a la iglesia del Nazareno en una ciudad que se llama Belvedere. Okay. Y me acuerdo que un tío de mi hermano y mío nos llevaba a esa iglesia. Íbamos temprano, íbamos al servicio. El servicio comenzaba como a las 9, creo, 9:30. Y en los servicios de esa iglesia, primero era la escuela dominical de 9:30, como 10:30, y luego como una media hora de que todos nos reuníamos y los parvulitos repetían su versículo del día y reportaban la asistencia y reportaban esto y reportaban aquello, y luego comenzaba el servicio de adoración y la predicación. Así es que salíamos de ahí como hasta las 12:30. Pues luego me acuerdo que no nos queríamos ir a casa. Mi hermano y mis primos y yo nos quedábamos ahí en la iglesia
a jugar con el hijo del pastor, a ayudar en lo que pudiéramos ayudar en la iglesia antes de que comenzara el servicio de la tarde. Comer hamburguesas donde vendían hamburguesas así contra esquina de la iglesia, que estaban bien ricas. Pero queríamos estar ahí, no queríamos movernos de ahí. Cuando iba a la iglesia de Mexicali, me acuerdo, a las 7:30 estaba en el santuario trapeando y limpiando todo del polvo. Cuando se iban todos, limpiaba otra vez y volvía a guardar todo donde tenía que guardar. Y luego volvíamos a las 5:45 y a las 6 comenzábamos y le dábamos hasta las 9. Oh my goodness. Eso era cuando la gente le tenía hambre de escuchar la voz de Dios, tenía hambre. No digo que todo era, no estoy diciendo eso, pero había ese sentir de querer estar en la presencia de Dios. Hoy el pastor predica 50 minutos y ya se está pasando este camarada. Y ya la está alargando mucho. ¿Cuándo va a terminar? Apenas va en el versículo 11 y tiene 30 versículos. Dijo que iba a terminar el capítulo. ¿Qué onda? Pastor, arránquese, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Versículo 12. Moisés le dijo entonces al Señor: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso insistes. Yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Noten la oración de Moisés aquí. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente, noten, es tu pueblo. ¿Se fijan lo que Moisés está pidiendo aquí? Déjame saber lo que vas a hacer. Si en realidad me he ganado tu favor, déjame saber los planes que tienes, por favor. Eso me va a mostrar que me he ganado tu favor. ¿Cuántos le preguntamos a Dios en nuestras oraciones: Señor, déjame saber los planes que tienes para mí? La mayoría de las veces le dejamos saber nuestros planes y le pedimos que los bendiga, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces le decimos: Señor, muéstrame tus planes para mí? Hoy, muéstrame tus planes para mí, hoy. No quiero saber los planes a largo plazo, no quiero saber dónde voy a estar dentro de 5 años. Hoy, muéstrame tus planes para mí, hoy. Moisés era lo que estaba pidiendo. Y el Señor le dijo, noten en el versículo 14: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Sigan ustedes. Ok, Moisés, te voy a decir, te voy a hacer lo que me has pedido, te voy a contestar la oración. Y luego Moisés como que no se cansa, como que no se harta, como que no se llena del Señor. Le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Wow. De nuevo, qué corazón tan hermoso de querer ver la gloria de Dios aún más. Moisés ya había visto la gloria de Dios. La vio en Éxodo 10, la vio en Éxodo 24, 16 y 17, pero deseaba más. Él sentía que aún no había visto nada, que no había visto lo suficiente. Déjenme preguntarnos, nos pregunto a todos, ¿estamos ya hasta el copete de Dios? Ya estamos hasta donde podemos estar de Dios. Ya no necesitamos más de Dios. Ya no queremos más de Dios. Es más, podríamos durar un par de meses sin Dios y sin mencionar su nombre y sin... Es ahí donde hemos llegado ya. Porque déjeme decirles, eso es lo que nuestra actitud a veces da a entender. Estoy hasta aquí de Dios. No, pastor, no estoy hasta aquí de Dios, estoy hasta aquí de la iglesia. Wow. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Eso es lo que pensamos de la esposa de Cristo? ¿Qué tanto amará Cristo a su iglesia? Maridos, Dios les ordena en el libro de Efesios, en el capítulo 5: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Nosotros cómo la vemos? ¿Qué tanto la apreciamos? ¿Qué tanto la respetamos? Es la esposa de Cristo. Hermanos, ¿qué sentirían ustedes si a alguien le faltara el respeto a su esposa enfrente de ustedes? ¿Qué harían? Porque a veces somos tan irrespetuosos con la esposa de nuestro Señor. ¿Por qué la menospreciamos? Simplemente porque está constituida de gente igual que nosotros, pecadora. O como pregunté el domingo, ¿hay alguien aquí que no haya pecado toda la semana? ¿Hay alguien aquí que no haya pecado hace 2 días? ¿Hay alguien aquí que no pecó ayer? ¿Hay alguien aquí que no pecó hoy? Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. No. Pero despreciamos en la iglesia. Despreciamos lo que el Señor ama. Moisés no se cansaba. Moisés había mirado la gloria del Señor, pero Moisés quería más todavía. Moisés había visto al Señor hacer grandes cosas, pero Moisés quería ver más todavía. En el versículo 19 sigue diciendo: y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Moisés, estás pidiendo algo que no estás listo, no estás preparado para ver. No puedes ver todo mi esplendor, no puedes ver toda mi gloria, no puedes ver mi rostro, porque el que vea mi rostro va a tener que morir. Versículo 21 dice: y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate ahí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Dios le cumplió parte de lo que Moisés quería. Él quería ver su gloria. Dios le dijo: que no puedes ver mi rostro, no puedes ver toda mi gloria, pero te voy a dejar que veas mis espaldas. Con eso vas a tener suficiente. Con eso va a ser suficiente para que cuando menos por ahorita te sacies de la gloria. Y quizás alguien piense: bueno, pastor, sí es cierto, pero ¿sabe que yo no he visto la gloria de Dios? ¿En serio no he visto la gloria de Dios? Es salvo, está viendo la gloria de Dios. Es creyente, está viendo la gloria de Dios. Conoce a Jesucristo, ha visto la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Dios mostró su gloria en la persona de Jesucristo. Y todos conocemos a Jesucristo. Hemos experimentado entonces la gloria de Dios. Juan nos dice en primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 14: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. ¿Y saben qué? Déjenme decirles un paso más allá y nos vamos, ¿okay? Uno nada más. Déjenme decirles: nosotros estamos aquí en la tierra para manifestar la gloria de Dios al mundo. Como la iglesia de Cristo, nosotros estamos aquí en la tierra para manifestar la gloria de Dios al mundo. Con este versículo vamos a terminar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Pero lean conmigo lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3 y el versículo 18. Pablo les escribe a los corintios y les dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se fijan? No solamente podemos ver al Señor a cara descubierta, en el Espíritu, claramente estoy diciendo.
como en un espejo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos siendo transformados por el Señor y nos está llevando de gloria en gloria en la misma imagen. Nos está transformando de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, libro de Éxodo tiene grandes cosas que enseñarnos acerca de nuestra posición delante de Dios como su pueblo. Y lo que nos enseña aquí hoy es que debemos de tener un hambre insaciable por Él. Debemos de tener un hambre insaciable por su presencia, un hambre insaciable por ver su gloria. Porque nada de este lado del cielo puede ni debe satisfacernos en cuanto a lo que Dios se refiere, porque es solamente hasta que estemos en su presencia misma que vamos a poder decir, ok, ahora sí, ya la hice. Mientras estemos aquí en la tierra tenemos que constantemente estarlo buscando, constantemente buscar acercarnos a Él y constantemente estar en compañía de aquellos que nos ayudan, no nos estorban, nos ayudan para hacer estas cosas, y estas cosas las hacemos como parte de la iglesia. Amén.